Bienvenidos a otro video de Tips Bells. Hoy vamos a hablar de las omisiones en los dibujos. Antes de iniciar vamos a hablar un poco de que hay situaciones hasta los 7-8 años donde es normal las omisiones de ciertas partes en los dibujos. A medida que va creciendo el niño los va incorporando y la ausencia de ellos sería lo anormal o lo atípico. Vamos a empezar con los dibujos de casa. El primer indicador que puede llamarnos la atención es el dibujo de casa sin que grafique un techo. Ahí nos habla de personalidades concretas y pragmáticas que no dan mucho lugar a la fantasía o a la imaginación o a la creatividad y prefieren las actividades más bien físicas que no requieren de esos procesos mentales. Por otro lado tenemos los dibujos de casa sin puerta, que simbolizan dificultades en la comunicación, también una posible desconfianza, introversión y tendencia al aislamiento, ¿sí? No de manera patológica, sino que evita los contactos sociales y sobre todo con los niños de su misma edad. Por otro lado, la ausencia de ventanas también, referido a lo antes dicho con la puerta, tienen que ver con la incomunicación, la desconfianza, también a sentimientos de ahogo. Puede ser una opresión afectiva que siente el niño, que esta puede ser real o subjetiva de él. Se siente aprisionado en el ambiente familiar y no permite o no le permiten explorar el exterior de su casa y de su familia. En lo que refiere a los dibujos de árboles, las omisiones más comunes son la omisión de ramas, que significan sujetos que evitan como meterse en otros planos que no sea el propio, o no disfrutan demasiado de los contactos sociales y tampoco de los juegos con los pares o con los adultos. Tienden a realizar actividades más bien individuales como dibujar o cantar cuando no hay otras personas. Disfrutan de ver dibujos animados sin compañía. No es lo mismo cuando lo que falta serían el follaje o las hojas en los dibujos, que ahí lo que nos estaría hablando es de un pensamiento más bien pragmático, solo creen lo que ven, son desconfiados también. Además tenemos los dibujos de árboles sin raíces, que eso en realidad es normal que no se dibujen las raíces hasta los 8 años. Antes de los 8 años se dibujan las raíces por la necesidad de demostrar que lo pueden hacer. Luego lo esperable es que desaparezcan, ya que si no sería una transparencia. Las raíces no se ven en los dibujos o en la realidad no se ven. Entonces dibujarlo nos hablaría de una excesiva conexión con los impulsos y con el inconsciente en general. Por otro lado, en los dibujos de personas son muy comunes las omisiones, pero como les he dicho antes, hasta los 8 años es normal que algunas partes del cuerpo no aparezcan. A medida que va creciendo y va incorporando la estructura del cuerpo humano o de la figura humana, las omisiones toman un papel más importante. Se han encontrado en niños que no dibujan los ojos, sujetos aislados socialmente, generalmente utilizan el mecanismo de la negación. Cuando tienen un conflicto, como evitan conectarse con él y no lo toman como tal y realizan otra actividad para desconectarse de esa situación conflictiva. La omisión de la nariz, por otra parte, tiene que ver con conductas tímidas y retraídas, angustias por el cuerpo en general, y muchas veces se ha encontrado estadísticamente en niños que han explorado la masturbación y han sido retados por ello, y eso les genera un conflicto. En lo referente a la omisión de la boca, pueden hablar de sentimientos de angustia, inseguridad, retraimiento. Se da generalmente en niños asmáticos, pero este ítem es necesario corroborarlos con otros. La omisión del cuerpo, muchas veces cuando ya estamos hablando de niños entre 9, 10 años o más, nos puede hablar de retraso mental o una disfunción cortical. Muchas veces tiene que ver con una inmadurez severa debido a retrasos involuntarios o una perturbación emocional debido a angustias por el cuerpo, generalmente producto de situaciones traumáticas referidas al tema, ¿no?
La omisión de los brazos, ¿sí? En general tiene que ver con culpa o angustia, generalmente por cosas realizadas con los brazos. Puede ser haber robado alguna tontería y que los hayan retado mucho, o haber sacado cosas y que los padres lo hayan retado de una manera muy severa. La omisión de las piernas tienen que ver con preocupación por cosas relacionadas con ellas. Muchas veces los niños se comparan con otros a la hora de correr o jugar algún tipo de deporte y no lo realizan como es lo esperado, o en comparación de otras les cuesta un poco más, entonces les empiezan a generar angustia o ansiedad. La omisión de los pies nos habla de inseguridad en sentirse que no están parados en algo firme, en una familia que puede ser un poco inestable, o que se han cambiado muchos de colegio, o que no puedan realizar actividades como los demás. Entonces tienden a tener conductas más bien pasivas y dificultad para realizar actividades grupales. La omisión del cuello, ¿sí? El cuello en general nos habla de un canal de comunicación de los sentimientos que están asociados al cuerpo y la exteriorización de los mismos por medio de la boca. Entonces este cuello es el canal por donde pasan estos mensajes emocionales que tiene el niño. La ausencia nos habla de dificultad para poder expresar las emociones, también puede ser inmadurez o impulsividad. Puede ser que tenga mucho conflicto cuando dice algo y se siente que no es escuchado, entonces tiende a volverse más bien retraído y le costaría mucho la exteriorización de esas emociones. Como hemos hablado antes, estos son tips y nos permiten solamente ver indicadores y empezar a averiguar tanto en el dibujo, buscar otras cosas que nos ayuden a confirmar o no esto que ha salido por la omisión de algo, y también en la historia del niño y ver cuáles han sido las situaciones que pueden haberle creado este malestar o esta incomodidad consigo mismo. Los esperamos en próximos videos y se agradece que se comparta para que pueda llegar a muchas personas y estos indicadores nos ayuden a reconocer pequeñas molestias, ya sean reales o subjetivas del niño, que nos permitan explicarle ciertas situaciones y poder crear canales de comunicaciones con ellos. Desde ya, muchísimas gracias por visualizarnos.